Buen día, profe. Nosotros somos el equipo número... No sé cuál, Bueno, pero no importa. Somos el último equipo. Él es César, Olivares. mucho gusto. Ay, yo. Falta Emily, pero después le hablamos del tema. Nosotros vamos a hablar sobre el libro que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, el cual es un profundo estudio sobre el hombre y la sociedad. Teníamos presentaciones preparadas para este sistema. Teníamos también una hoja para darle a cada camarada, a cada compañero. Donde en esa hoja había conceptos básicos y demás cosas para aclarar dudas y aclarar toda la necesidad de cada compañero, ¿verdad? Entonces, bueno, debido a este percance que usted tuvo, tuvimos que adaptarnos a esta medida. Y bueno, elegimos presentarnos así y bueno, procederemos a comenzar. Bueno, hablando un poco más sobre el libro, el eje principal en el cual gira en torno a este libro es un punto de vista, el cual es el siguiente. Si se ha de conseguir por la libertad por la lucha de la libertad y la dignidad, ¿es el ambiente el que debe cambiar o es más el hombre en sí mismo? En este libro surgen muchas preguntas, como ¿serán los hombres víctimas o robots o simplemente espectadores pasivos? Pasivos. En el libro se habla de Skinner, cuál es el autor. Skinner es uno de los psicólogos más importantes para la psicología actual. Él fue uno de los profesores de psicología en la universidad en 1948. En 1968 él ganó el Premio Nacional de la Ciencia. No se ríe. Él fue autor de muchos trabajos sobre la conducta humana. También es muy conocido por crear la caja de Skinner, la cual es un instrumento de laboratorio, el cual se utiliza para controlar y estudiar la conducta de los animales. Skinner era muy riguroso con sus estudios y observaciones. Él no le gustaban las soluciones fáciles. También ¿cómo era? Para que me sí. Skinner no presentaba siempre las cosas fáciles porque no le gustaba, entonces él siempre manejaba un buen concepto de toda la parte de la psicología, entonces siempre trataba de buscar algo lo más difícil y más complejo para tratar de explicarlo. Y bueno, a través de esto podemos ver que él era un genio de la psicología científica moderna. Bueno, yo voy a arrancar con lo que sería el capítulo 1. Lo voy a decir medio por arriba y también voy a dar mi punto de vista. Bueno, arrancamos. El hombre, al planteársele un problema frente a él, lo que hace es intentar siempre resolverlo por el camino del cual él se halla más seguro, por así decirlo. O sea, por el cual destaca. Y en el caso del hombre, es la tecnología y la ciencia. Por ejemplo, al momento de hablar sobre la superpoblación, lo que hace lo que hace el humano, el hombre, es mediante la ciencia y la tecnología, por ejemplo, controlar más, tener más contados los nacimientos. Y también crear preservativos y esas cosas para que la superpoblación no sea tan grande y sea un problema para el planeta Tierra. Otro, por ejemplo, es para mantenerse seguro de un holocausto nuclear, lo que hace el ser humano mediante la ciencia y la tecnología es crear defensas, como son, por ejemplo, las fuerzas disuasorias y sistemas de misiles antibalísticos. También lo que hace el ser humano con toda la contaminación ambiental que tenemos es intentar utilizar los residuos, reutilizarlos ya siendo casas, las casas ecológicas y esas cosas que se hacen, y también intentar reducir la cantidad de contaminación, ya sea por otro lado. Y
también, bueno, ya está. Por esa parte ya está. ¿Otra vez? Ah, no importa. Perdón. Sorry. No vamos a cortar. Lo extrañamos mucho. ¿Cómo seguía? Bueno. Pero estas soluciones no son la manera correcta de las que se debería hacer. Porque lo que hace el humano no es encarar los problemas que tiene, sino que es intentar solucionarlo de otra manera, siguiendo con el sistema de vida que se va. Porque aunque el ser humano cree los mejores anticonceptivos, si el humano no usa esto, es un preservativo, va a seguir estando la superpoblación, porque de nada va a servir que la ciencia y la tecnología cree preservativos si el ser humano no los usa y sigue habiendo problemas de superpoblación, lo cual conlleva también a que haya problemas de hambre, ya sea en las familias, ya que no lo puede mantener, y también que también se tengan que realizar abortos por falta de educación sexual. Y bueno, también no sería necesario crear sistemas antibalísticos. ¿Hace cuánto Carnero? Para. No hace falta que crear sistemas antibalísticos. Si la solución más fácil es que el humano deje de estar en guerra por temas. La paz sería una solución mucho más rápida que la ciencia. También el fundamental es el tema de la contaminación. Porque de nada va a servir que el hombre siga juntando la basura y reciclándola si el hombre desecha más por falta de educación y de conocimiento, como que desconoce lo que va a pasar en unos años si seguimos con el estilo de vida que seguimos, para que el hombre disfrute si siguen haciendo eso. Por ejemplo, están planeando que cuando se termine este mundo, irnos para otro planeta que tiene las mismas condiciones. Pero ¿qué va a pasar en, por ejemplo, 1000 años? Va a pasar lo mismo, que va a tener que cambiar de planeta, porque el humano lo único que hace es estragar, ya que no encara los problemas que están haciendo. Que eso es un tema gravísimo. La manera más fácil es encarar. ¿Por qué creen? A ver, ustedes, ¿qué creen? Bien. ¿Puedo comentar? ¿Por qué crees que... Espera. ¿Por qué crees que el hombre decide, primero que nada, ir y pisar la luna, que hacer que los niños concurran a clase y tengan unas calificaciones correctas? No lo y sé. eso? Para mí que el hombre quiere pensar y hacer cosas grandes en vez de resolver las cosas pequeñas que pueden llegar a ser más importantes. En cierto punto me parece que no es que él no quiera encarar, sino que directamente hace cosas pensando siempre en grande, entre comillas en grande, queriendo lograr grandes cosas y haciendo a medias las que ya anteriormente había hecho, o sea, haciéndolas a medias, dejándolas a medias porque ya es avaricioso. Y luego cuando hace algo más y no le sale, simplemente decide por tomar otra cosa y empezar ahí de nuevo y dejar ese desastre que causó anteriormente. Y así se van acumulando. Y claro, no lo resuelve, simplemente lo deja ahí y dice, bueno, total, voy a empezar de vuelta porque no le importa nada, es avaricioso y listo. No le va a afectar a nada porque tal vez esas personas tienen poder y bueno, ahí son los que no tienen mucho quienes sufren por las Creo que consecuencias de grandes. es un buen razonamiento. Gracias. Y dijiste varias características las cuales posee el ser humano. Exacto. Pero hay algo que reúne todas las características de lo que igual tú dijiste. El hombre abandona proyectos chicos y desea pasar a los grandes. Sí. Pero no Suena sabe un manejarlo. proyecto chico y fácil hacer que las personas, como que obligar a las personas a estudiar. Por ejemplo, es un ejemplo. Pero es algo que ya tiene que ver con la conducta humana, que es algo que el campo de la ciencia, aunque ha sido muy estudiado, se desconoce. Bueno. Oh, se queda poca carga, bro. Sí. Bien. Igual sigue el video, vamos arriba. A ver. Sí, no lo corto. Es algo lo que se desconoce y que mediante la cual la tecnología y la ciencia, que como ya dije antes, es algo que el humano se destaca y que tiene mucha seguridad, puede hacerlo. Porque si fuera tan fácil como un cálculo físico, o sea, sin menospreciar el trabajo físico,
si fuera tan fácil, o sea, para el humano, hacer las cosas físicas, que hacer cosas las cuales son desconocidas hasta el momento, sería todo más fácil. ¿Hace cuánto terminaron su video? Varios minutos ya. ¿Y qué? Esto no lo van a subir ahora. Sí, lo vamos a ver. Es esto lo que vamos a subir. Gracias por participar. Profe, hay gente participando. Hay Bien, gente ¿tenés alguna- Saludos, profe, soy Ávila. ¿Tenés alguna Sí. pregunta o te quedó algo? duda? Sí, su tema en todo caso, porque recién escuché y me interesó lo que estaba opinando Malvares, vendría a ser las ciencias múltiples. Ahora sí, precisarlo. No. ¿Qué es? Skinner. En verdad, sí. Más allá de la libertad y la dignidad. Me gustó ese tema, la verdad. Bien. ¿Tenés alguna Muy lindo pregunta? tema, sí. Quiero hacer una pregunta respecto a Skinner, su biografía. Skinner no fue quien creó una caja de espejos. Sí, Lo dijo ella. Me la parece caja escuchar de Skinner se llama. eso, porque yo vi un programa de la caja de espejos donde ayudaba a las personas que les faltaban una parte de su cuerpo, que es una caja de espejos, donde meten una al extremo y vendría a estar allá dentro de las partes faltantes, entre comillas, y entonces ponen la parte que sí tienen enfrente, entonces mueven esa y en el espejo ven y parecen que están moviendo esa parte que les falta, esa parte fantasma. Como esa sensación fantasma donde sienten que destensan el músculo, como que su parte le dolía pero no la tiene, entonces ¿cómo le va a doler? Es algo todo psicológico, entonces destensan el músculo y cosas así. Sí. ¿Es así? Bueno, me parece muy interesante ese tema, la verdad. Y sí, me parece que tiene mucha razón, Álvarez. El ser humano quiere pensar en grande y no logra. No se enfoca en lo importante de verdad. Llegar a la luna. Primero, no conoce ni la mitad del océano y ya quiere llegar Claro, el humano no encara, a Marte, a donde sea. el humano no encara sus propios problemas y decide Exacto. resolver otros tipos de problemas Exacto. que ni siquiera son tan problemas, Claro, sino que lo porque realiza o Nosotros por dimos algo igual curiosidad. a principios de año que era tipo sobre eso, que el humano se enfocaba más en lo que tiene lejano de lo que está ahí, de lo que está viviendo. Exacto. Meki, ¿tenemos una pregunta? No, todo claro. Bien, Creo Julián. que también otra cosa, quiero participar. El ser humano también algo que busca mucho, por ejemplo, que vemos, quiere llegar a la luna, quiere que esto, que lo otro, pero ¿hasta qué punto está quiere llegar a Marte o quiere llegar a otros planetas o descubrir una Tierra o decir, había una Tierra antes, pero, o sea, ¿qué tan importante es eso cuando tenés la Tierra, estás viviendo en una Tierra Por eso y no se la estás preocupan cuidando? O sea, enfócate primero en empezar a cuidar lo que tenés. Y que, no sé, porque si todavía lo tenés, ¿por qué no lo mejoras? ¿Qué lo vas a dejar que se siga deteriorando para ir a otro lugar, deteriorarlo y así? Un Ese es ciclo lo que se propone donde... Skinner, que, o sea, la Ciclo de la destrucción humana. Exacto. Y al final cuando llega a un lugar donde no podés, ya tus conocimientos no te dan para llegar al lugar, ¿qué vas a hacer? Te deteriorarás con el lugar porque no vas a poder. sobre eso lo Skinner en el libro. Exacto. El problema en sí comienza en nosotros. Exacto. No buscamos mejorar o ¿cómo es? Evitar problemas Si no, si no mejoramos nuestro problema. No podemos, no sé, intentar buscar una solución que no tenga que ver con nosotros si el problema somos nosotros. Es algo ilógico y que nos complicamos al santo cohete, por así decirlo, de una Exacto. manera poco Claro, es como, wow, llegaste a la luna, bueno, pero ¿y el otro por ciento del océano que todavía no descubriste? Decime, ¿para cuándo? ¿Cuántos animales hay en el océano que todavía no descubriste y saliste a buscar a ver si hay vida en otro planeta? O sea, anda a mirar la vida que tenés en el fondo del ¿Cuántas océano, enfermedades hay por ejemplo. de personas que se están muriendo a diario, que no hay cura y vos estás intentando sacar un celular mucho mejor? O los glaciares, se están descongelando, salen virus. Por ejemplo, y yo vos, tengo una ¿qué haces? opinión que a mí me parece tipo raro, que acá en Uruguay está tipo, ¿cómo es? Legalizado el aborto. Tipo, vas allí y tenés gratuito realizarte el aborto. Ujú. Siendo que la quimioterapia y todo eso para el cáncer lo tenés que pagar. Eso es algo que a mí me parece raro. Porque, o sea, quieren ayudar. ¿Por qué no ayudan a la gente que sí Tal vez necesita? refiero a los precios. Aunque Porque igual le importa mucho la economía, como que es más caro. Por eso. Por dicen- eso, o sea, se preocupan por eso, siento que hay gente muriendo Ujú. por enfermedad que se podría curar, o sea. igual le damos eso forma de vida. ya es un tema más complicado, el aborto, un tema más, como es, más delicado, por así decirlo, ya que para mí el aborto es algo que yo dije, no te va a servir de nada, crear preservativo. Y además, si no usar el preservativo, tener el aborto, si no le creas una conciencia a la gente. ¿De qué te sirve tener un preservativo si los jóvenes no lo usan y se terminan embarazando? Y dicen, no pasa nada. Porque creo que para mí, o sea, desde mi punto de vista, el aborto
también lo que causa es que la gente se cuide menos. O sea que, ¡ay, qué bacana! Si te embarazas, no pasa nada. Tengo el aborto. El aborto es legal, es gratis. Mientras que la educación, debería reforzar la educación para que el aborto se use en casos como por ejemplo de violación, que esos sí son casos en los que estoy totalmente de acuerdo con el aborto y que, o sea que debería ser utilizado. claro, para mí también, solo si conseguís probar que fuiste violado y todo lo que pasaste en el juez y toda esa cosa, ahí puede realizarse un aborto. Tengo una frase por acá. Bien. Otra cosa es que el humano... ya voy. ¿Qué pensás? ¿Qué? Yo tenía un comentario sobre el aborto. Bien. Bueno, ustedes saben, yo soy religiosa. Bueno, está. Entonces, desde mi punto de vista religioso, Mezquita no aporta, pero se ríe. en mis creencias, por ejemplo, no es que los quiera centrar la religión, pero en mis creencias, tipo, tenemos ciertas creencias respecto a eso, que tal vez dicen los científicos, bueno, dicen por ahí que tiene vida, después dice otro por ciento que no tiene, que no es vida. En mi religión se considera vida, y entonces lo importante no es de que si se considera vida el feto o no, sino el hecho de que nazca. Porque en cierto punto vos, o sea, en mi religión esa criatura necesita nacer. No lo voy a detallar mucho, pero claro, depende de cada uno, de la creencia de cada uno. En cierto punto estaría mal el aborto por ese hecho. Tal vez sea difícil para las niñas que sufren violencia, o sea, sufren violación y cosas así, ahí es entendible. Pero en el caso de esas mujeres, porque también tenemos el tema de la ley de castidad, que sería como tener relación solo con tu marido, solo cuando te casás, ni con cualquiera, ni en cualquier momento, ni a un amigo, ni acá. Entonces, como que valoramos mucho eso, o sea, por eso opinamos distinto y decimos que para nosotros está mal el aborto, porque es algo que se genera y debería ser en base a una relación que vos tenés con tu pareja y no con otro, y no sé, ¿entienden? Como que se hace en una relación estable, por así decirlo, como que vos podés mantenerlo, y como que también aunque no puedas, hay otros métodos, pero siempre pensamos en darle la oportunidad de vivir. Pero por eso se estudia el comportamiento. Sí, no sé explicarlo bien, Cada soy uno tiene un media... comportamiento diferente. No sé explicarlo bien, soy media para explicarlo trabado. Pero si tú vas a pero ver claro, de lo que es la vida hoy en claro. día es así. Todo el mundo trata de arreglar un problema, o sea, su problema, armando un problema en general. Claro, desde mi punto religioso es así, como que no debería, hay más soluciones que quitar la vida. Tipo. Aunque también está el tema de vivir más. Porque Claro, esa familia como que que lo quiso vos votar una vez Bueno, y no tuvo... fue la rama, ¿no? Sí, pero termino acá y cortamos. Bueno, se nos está yendo de la rama. Por el ejemplo, tema del aborto. en el caso de nacer, si quiso abortarlo, tipo, va a tener una mala vida ya que no fue deseado y no lo van a querer los padres. Y casi que fue. Pero está, volviendo al tema. Puede ser dos. Volviendo al tema. Por ejemplo, ¿Todo esto va a ir dentro del video? Sí, está todo esto dentro del video. ¿En serio? ¿Lo que estoy diciendo ahora? Sí. Sí. Dartington. Great Wall. Dartington. Dijo una frase No, eso no conozco. que cada nueva fuente de poder para el hombre que hay disminuye las perspectivas del hombre del futuro, ya que el hombre también tiene una mente muy egocéntrica, por así decirlo, porque el hombre piensa en su comodidad actual, no piensa en el mejor futuro, piensa siempre en el presente, y es una mente muy cerrada y que debería cambiar mucho, ya que, por ejemplo, la contaminación y todo, esta contaminación se debe a que nosotros, los seres humanos, por vagancia y por querer tener las mejores cosas, como por ejemplo un celular, la contaminación que crea para crear este celular fue increíble, y nosotros no lo valoramos porque por trabajar 2 semanas ahorramos la plata y nos lo compramos fácilmente, o menos incluso, dependiendo del trabajo, pero tipo, con plata se compra. Pero gastó mucho tiempo, Bueno, muchos recursos y eso. Y la contaminación hace que quizás nuestros propios nietos, o sea, no un desconocido futuro humano, nuestros propios nietos, que nosotros vamos a querer mucho y todo, van a tener una mala vida por malos accionarios nuestros.
Y bueno, por ahí voy concluyendo mi parte. Bueno, en conclusión, eso sería tipo una breve introducción de todo lo que habla el capítulo 1 del libro de Skinner. Después tenemos César que va a hablar sobre la idea de la libertad de Skinner. Primero me siento un poco atado por el tapaboca, pero ya no nos deja sacar el tapaboca por, No, pero puede pasar porque... por el COVID acá, que está complicado, dice ella. Bueno, hablando sobre la libertad, la idea de la libertad para Skinner. Skinner nos dice que la libertad se encuentra reducida debido a la inevitable existencia de posibilidades superiores o autoridades que, en el mejor tal vez de los casos, plantean de tal forma plantean estímulos negativos que son imperceptibles a nuestros sentidos. O sea que no son perceptibles a nuestros sentidos. Esos estímulos negativos, ¿verdad? Esta fantasía a la cual llamamos libertad, con mucho trabajo se hubieran perfeccionado aquellas duras condiciones climáticas, hubieran ayudado a calmar un poco, hubieran aflojado un poco también la parte de las autoridades supremas y a las duras condiciones a las cuales somete la sociedad, a la cual estamos sometidos. Pero los seres humanos seguimos atrapados en un sinfín de posibilidades naturales y sociales, en la que nosotros apenas podemos ver una salida. Es como si nos encontráramos en un cuarto oscuro y apenas, tal vez por la ranurita de la puerta, se podría ver una luz, pero una luz que se encuentra lejana, ¿verdad? Entonces, el deseo de escapar y evitarla jugaría un papel muy importante cuando en ella se somete las personas. Por ejemplo, tal vez ella es agresiva, molesta, dañina para mí, ¿verdad? Me hace daño. Entonces, jugaría un papel muy importante este factor. Pero también puede existir personas que son adversas intencionalmente. Que, por ejemplo, tenemos a un esclavo que deja de ser azotado a trabajar. Entonces, Melquita no. Hay alumnos, profe, atrás de la cámara que están para recibir la clase y hacer preguntas. Claro. Entonces, Solo que se ponen chistosos. el esclavo deja de ser azotado al trabajar. Y esto refuerza de forma indirecta la conducta del patrón. Entonces, el esclavo, al dejar de trabajar, el patrón procederá a pegarle, sin embargo, a azotarlo, ¿verdad? Entonces, al ver que el esclavo está trabajando, está metiendo su voluntad, el patrón dejará de azotar al esclavo y lo dejará trabajar. En tal caso podemos aceptar la situación en la cual nos encontramos, pero también podemos huir o rebelarnos y dañar tal vez a personas que nunca nos hicieron nada o que no, en verdad no se sometieron a nada. Por ejemplo, Yara me hizo daño a mí y yo sin saberlo dañé a Malvares porque pensé que fue él. Estoy hiriendo de una manera sin saber que verdaderamente fue Yara. Pero bueno, tampoco Yara sabía que ella me estaba haciendo daño. Porque esa forma de ella, tal vez que es dañina, que afecta a mí, ¿verdad? Que me hace daño, ella no lo sabe. Entonces nosotros tendemos a actuar de esa manera. El pensamiento de libertad está estimulado para la acción de libertad y no para implicar el verdadero conocimiento que se necesita. Entonces, estaríamos frente a una incitación hacia la libertad y no ante la verdadera filosofía de la libertad, hacia el verdadero decir de lo que es la libertad. Esta filosofía de la libertad se hace más aún desafortunada cuando en ella sus seguidores se encuentran en tal punto de agobio que señalan hacia las personas culpables, a quienes debemos de liberarnos, tal vez sean de nuestros padres, de las autoridades supremas, de los militares,
de tal vez la religión predominante en el lugar, ¿verdad? Entonces, pero esto no resolvería nada o casi nada. La mentira de una persona buena, la mentira de una persona, tal vez la mentira que ejerce malvares sobre mí, y yo, una persona, pongamos el ejemplo, una persona responsable en el trabajo, la cual llega puntualmente todos los días, la cual se enfoca en aprender, se enfoca, se sienta o deja de hacer todo lo que está haciendo por aprender y tal vez reparte los bienes que adquiere con las personas a su alrededor, es una persona buena, pero la misma, al recibir esa mentira, se dará cuenta que no es capaz de afrontar las duras situaciones en las que está expuesta ante una mala sociedad, ¿verdad? La filosofía de la libertad ha sido importante porque según Skinner la gente se somete, vamos a decir, a ciertos criterios, a ciertos caracteres de dominación, en lo que el sentido de la liberación, la idea de liberación serviría de contrapunto o tal vez para nosotros tomar de cierta manera el control, porque en verdad no lo tomamos. En este sentido, los diferentes agentes que ejercen la liberación o tal vez que están ejerciendo una dominación sobre nosotros utilizan ciertos mecanismos, en lo que antiguamente se utilizaban, por ejemplo, mecanismos dolorosos y que ahora se empiezan a utilizar mecanismos que de cierta manera traten de la gente y puedan actuar y que la gente haga lo que ellos quieran sin saberlo. O sea, que se sientan bien cómodos y que lo hagan de forma voluntaria. Por ejemplo, tenemos el caso de un profesor en la cual actúa por el castigo hacia el alumno cuando el alumno no hace la tarea, pero eso en la antigüedad, ¿verdad? En un antes. Entonces, en el ahora se utilizan mecanismos pedagógicos para tratar al alumno y que le influya de otra manera. Así el alumno actuará diferente y podrá seguir o podrá ponerse en un cierto punto en el que deberá actuar. O también tenemos... ¿cómo es? O también tenemos en el caso del castigo hacia el amor divino, en una religión, ¿verdad? El castigo hacia el amor divino, que en el ahora es sustituido por el amor a Dios. Son todas situaciones que pasan desde una situación de rechazo hacia una situación fuera de ese rechazo, hacia una situación de aceptación. Entonces, este cambio del refuerzo negativo hacia el refuerzo positivo, estamos hablando de refuerzo de comer, chiste malo, tiene consecuencias a la vez positivas y a su vez un poco negativas, pero se resaltan más bien consecuencias positivas. Por ejemplo, tenemos muchas maneras de hacer sentir a las personas libres o hacer que el Estado ejerza sobre nosotros un criterio de libertad, pero que nosotros no lo sabemos. Por ejemplo, el que nos dé cierta accesibilidad a la comida, a los eventos, por ejemplo, algún circo, algún teatro, también, yo qué sé, a la cerveza, al acceso libre. Si fuera un cierto criterio de libertad, si existiera un cierto criterio de libertad, tal vez dejaría el alcohol y las drogas accesibles para todos, pero sin embargo es un poco más accesible, no se está tomando muy en cuenta hoy en día la edad. Pero según el criterio que tiene la gente sobre la libertad, es que cada uno hace lo que quiere. Yo hago lo que quiero por mi cuenta. ¿Ok? Entonces, ese es el criterio que tiene la gente. Pero se utilizan criterios positivos y a su vez negativos, en la cual son utilizados mínimamente hoy en día, para poder ejercer sobre las personas un pensamiento el cual nos ayude a seguir por un solo camino. Estamos siendo libres, pero a la vez estamos siendo atados. No tenemos el verdadero conocimiento sobre la libertad, pero se nos están inculcando en nosotros criterios, lo cual nosotros actuamos en forma de libertad.